Hay algo que los maestros del Feng Shui han sabido durante más de 3000 años y que la mayoría de las personas ignora completamente. La entrada de tu hogar no es simplemente una puerta, es un portal, un punto de contacto entre el mundo exterior y el mundo interior, entre las posibilidades que existen afuera y la realidad que vives adentro, entre la energía que el universo tiene disponible para ti y la energía que realmente llega a tu vida. Y lo que rodea ese portal, lo que está justo en la entrada, lo que es lo primero que ves cuando llegas a casa y lo primero que ve el mundo cuando mira hacia donde vives, eso tiene un poder sobre tu prosperidad que pocos conocen y que hoy vamos a explorar juntos en profundidad. Una planta, un árbol, en el lugar correcto, con la intención correcta, puede ser el comienzo de un cambio que no esperabas. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra abundancia. Esa palabra, declarada en voz alta o escrita con intención, activa algo en tu mente y en tu campo energético que este contenido va a amplificar. Escríbela y después quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte hoy tiene el poder de transformar no solo la entrada de tu hogar, sino tu relación completa con el flujo de prosperidad en tu vida. Antes de hablar de las plantas, necesito que entiendas el principio que lo fundamenta todo, porque si solo te doy los nombres de las plantas sin explicarte por qué funcionan, tienes información sin comprensión. Y la información sin comprensión no produce cambio real. El Feng Shui, cuyo nombre en chino significa literalmente viento y agua, es una disciplina que tiene más de 3000 años de historia documentada. No es superstición popular, es un sistema sofisticado de observación de cómo la energía, llamada Qi en la tradición china, fluye a través de los espacios y cómo ese flujo afecta a las personas que los habitan. El Qi no es un concepto místico, sin base en la realidad observable. Es lo que los arquitectos modernos llaman flujo de espacio, lo que los psicólogos ambientales llaman influencia del entorno en el bienestar, lo que cualquier persona intuitiva nota cuando entra a un espacio y siente inmediatamente si hay algo que oprime o algo que abre. El Qi es la calidad de la energía de un lugar, y esa calidad afecta directamente el estado mental, emocional y físico de quien lo habita. Los maestros del Feng Shui identificaron hace milenios que hay puntos en el hogar con influencia desproporcionada sobre el Qi de todo el espacio, y el más importante es la entrada principal. En el Feng Shui, la entrada principal se llama la boca del Qi. Es el lugar por donde la energía entra al hogar, por donde las oportunidades entran, por donde la prosperidad entra. Imagina el Qi de tu hogar como el agua que fluye por un río. La entrada es la boca. Si está abierta y limpia, el río fluye con vitalidad. Si está bloqueada o contaminada, el agua se estanca. Y el agua estancada no nutre, no refresca, no lleva vida a donde debe llegar. Exactamente lo mismo ocurre con el Qi cuando la entrada principal está energéticamente bloqueada. ¿Y cómo se relaciona esto con las plantas? Las plantas son los instrumentos de armonización del Qi más poderosos y más accesibles que existen, no porque tengan poderes mágicos, sino porque tienen algo que ningún otro objeto decorativo tiene. Están vivas. Una planta sana y bien cuidada en la entrada de tu hogar está constantemente procesando el ambiente. Está transformando el dióxido de carbono en oxígeno. Está regulando la humedad del aire. Está capturando partículas. Está, en términos del Feng Shui, continuamente armonizando el Qi del espacio. La NASA lo documentó de manera científica en los años 90 con sus estudios sobre plantas depuradoras de aire para estaciones espaciales. Las plantas no solo embellecen un espacio, lo transforman a nivel químico, biológico y, como veremos, también a nivel energético y psicológico. Y hay plantas específicas que, según 3000 años de observación y práctica del Feng Shui, tienen efectos específicos sobre el Qi de la prosperidad. Hoy te voy a revelar 6 de ellas. La primera es el árbol del dinero, la pachira acuática. Este es el árbol que más personas conocen en el contexto del Feng Shui y de la prosperidad, aunque pocas conocen la profundidad de su historia y su simbolismo. La pachira acuática es originaria de América Central y del Sur, donde crece en zonas húmedas y ribereñas. Fue introducida en Asia en el siglo XX, donde los maestros del Feng Shui la adoptaron rápidamente y desarrollaron alrededor de ella una filosofía de prosperidad que hoy se practica en todo el mundo. El nombre árbol del dinero viene de su morfología más característica. Sus troncos crecen en grupos de 5, entrelazados entre sí desde la base. Este entrelazamiento de 5 troncos es, en la simbología del Feng Shui, la imagen perfecta de múltiples fuentes de ingreso que crecen juntas
que se apoyan mutuamente, que se fortalecen con la interrelación, no un solo ingreso. 5 ingresos, no una sola fuente de dinero. Múltiples corrientes que fluyen hacia ti desde diferentes direcciones y que juntas forman algo más robusto que cualquiera de ellas por separado. El número 5 en la filosofía china representa los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Los 5 troncos entrelazados de la pachira simbolizan la armonización de todos los elementos, el equilibrio perfecto que crea las condiciones para la prosperidad. Sus hojas tienen típicamente entre 5 y 7 folíolos, lo que amplifica el simbolismo del número 5 y añade el 7, número de la completitud en muchas tradiciones espirituales del mundo. Para colocarla en la entrada de tu hogar, el Feng Shui recomienda posicionarla en la esquina sureste de la entrada, que es la esquina de la riqueza en el mapa Bagua, el sistema de correspondencias del Feng Shui. Si tu entrada no tiene esa orientación específica, colócala a la izquierda de la puerta cuando la ves desde el interior hacia el exterior. La izquierda, en el Feng Shui, corresponde al dragón verde, el símbolo de las oportunidades entrantes. El ritual simbólico asociado con la pachira es simple pero poderoso. Ata una cinta roja en el tronco del árbol cuando lo plantes o lo coloques. El rojo en la tradición china es el color de la prosperidad, de la activación, de la energía vital que atrae lo positivo. La cinta roja en el tronco de la pachira declara simbólicamente: este árbol está activado para el trabajo de atraer abundancia. Cuídalo con dedicación. Riégalo regularmente pero sin exceso, porque la pachira no tolera el encharcamiento, que es, metafóricamente, la prosperidad que se ahoga por exceso de atención ansiosa. Dale luz indirecta, brillante pero no directa. Abónalo en primavera y verano, y cuando le veas nuevas hojas brotando, celébralo. Cada nueva hoja en la pachira es, en el lenguaje simbólico del Feng Shui, una nueva oportunidad económica abriendo. La segunda planta es la planta de jade, la crásula ovata. La planta de jade es una suculenta de origen sudafricano que ha recorrido el mundo y ha conquistado la tradición del Feng Shui con una fuerza que pocas plantas tienen. En China y en toda Asia es conocida como el árbol del dinero de los tiempos ancianos, una distinción que la separa de la pachira y que habla de su naturaleza diferente. Mientras la pachira simboliza el crecimiento activo y las múltiples fuentes de ingreso, la jade simboliza algo igualmente valioso y mucho más difícil de cultivar: la acumulación y la conservación del dinero a lo largo del tiempo. Sus hojas son carnosas, gruesas, llenas de agua almacenada. Esa capacidad de almacenar, de retener, de conservar lo que entra, es exactamente su simbolismo en términos de prosperidad. La jade te dice: no solo es suficiente que el dinero llegue. El dinero que llega necesita quedarse. Las formas redondeadas de sus hojas, como pequeñas monedas verdes, refuerzan la asociación con el dinero en circulación. Las tradiciones populares chinas colocan a veces monedas reales en la tierra de la maceta de jade, no porque la moneda haga crecer la planta, sino porque la moneda en la tierra de la jade declara simbólicamente: en este hogar, el dinero echa raíces. Para colocarla en la entrada, el Feng Shui la recomienda a la derecha de la puerta vista desde el interior. La derecha corresponde al tigre blanco, símbolo de la protección del patrimonio, de lo ya ganado, de lo que se conserva. La jade es una planta de crecimiento lento. Eso también es parte de su mensaje: la riqueza sólida no se construye de la noche a la mañana. Una jade bien cuidada puede vivir décadas y pasarse de generación en generación como símbolo del patrimonio familiar. Riégala poco, que las suculentas prefieren la sequía. Dale mucha luz. No la muevas constantemente, que las plantas que simbolizan estabilidad necesitan estabilidad. Y cuando florezca con sus pequeñas flores blancas o rosadas, el Feng Shui lo considera un presagio de muy buena fortuna económica. La tercera planta es el potos dorado, el Epipremnum aureum. El potos dorado es quizás la planta más democrática de todas las que vamos a explorar hoy. Es accesible, económica, prácticamente indestructible, y sin embargo su poder en el Feng Shui es enorme y específico. Sus hojas son de un verde brillante con manchas doradas, y ese color dorado no es accidental en términos del Feng Shui. El dorado es el color del metal, uno de los 5 elementos, y el metal en el Feng Shui corresponde al dinero, a la claridad, a la precisión. Las hojas doradas del potos son, simbólicamente, hojas de dinero creciendo en tu hogar. Pero el simbolismo más poderoso del potos no está en el color. Está en la velocidad y en la forma de su crecimiento.
El potos crece rápido, muy rápido. En condiciones adecuadas puede producir hojas nuevas cada semana, y sus tallos, llamados estolones, se extienden y se ramifican con una vitalidad que no tiene ninguna otra planta de interior. Esta rapidez de crecimiento lo hace el símbolo perfecto de lo que el Feng Shui llama el flujo dinámico de la prosperidad, el dinero que no solo existe, sino que se mueve, que crece, que se extiende, que busca nuevos espacios para manifestarse. Hay algo más que hace al potos único entre las plantas del Feng Shui. Su capacidad de purificar el aire ha sido documentada científicamente como superior a la de casi cualquier otra planta de interior. Específicamente, el potos elimina formaldehído, benceno y monóxido de carbono del aire. En términos del Feng Shui, esta capacidad de purificación se traduce como la capacidad de limpiar el chi negativo, de disolver las energías densas que bloquean el flujo de la prosperidad. Coloca el potos en la entrada de tu hogar, en un lugar donde sus tallos puedan colgar o trepar libremente, que crezca sin restricciones. En el Feng Shui, bloquear el crecimiento natural de una planta próspera es, simbólicamente, bloquear el flujo de la abundancia que representa. Déjalo crecer, admira sus nuevas hojas, y cuando notes que sus estolones se extienden hacia una dirección específica de tu hogar, los maestros del Feng Shui interpretan eso como la dirección desde la que la prosperidad busca entrar. La cuarta planta es la planta serpiente, la Sansevieria trifasciata, también conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge. Su nombre puede no sonar prosperísimo, pero en el Feng Shui la planta serpiente tiene una función que las otras plantas no tienen con la misma potencia: la protección. No la protección pasiva de quien simplemente está, la protección activa de quien guarda. Sus hojas largas, erguidas, puntiagudas, apuntan hacia arriba con una firmeza que en el Feng Shui simboliza la capacidad de cortar y dispersar las energías negativas antes de que entren al hogar. Es una espada energética, un guardián vegetal que se para en la entrada de tu vida y filtra lo que no debería pasar. En la tradición del Feng Shui africano, que influenció fuertemente las prácticas de África y del Brasil, la Sansevieria es considerada uno de los vegetales protectores más potentes que existen. Se planta en la entrada de los hogares no solo para purificar, sino para declarar simbólicamente: este es un espacio protegido. Las intenciones negativas, la envidia, el mal de ojo, las energías que llegan con personas que no te desean lo mejor, todas encuentran aquí su corte. La planta serpiente tiene también la característica única de producir oxígeno durante la noche, al contrario de la mayoría de las plantas que lo producen durante el día. Esta inversión del ciclo, en términos del Feng Shui, significa que la Sansevieria trabaja cuando la guardia del hogar está más baja, cuando duermes, cuando la mente consciente descansa, cuando estás más vulnerable a las influencias del entorno. Para la entrada del hogar, la planta serpiente funciona mejor en pares, una a cada lado de la puerta. Esta disposición es la imagen perfecta de los guardianes de la entrada. No ornamento, guardianes. Es extremadamente fácil de cuidar, lo que la hace ideal para quienes no tienen experiencia con plantas. Tolera poca luz, poca agua, temperaturas variables. Su resistencia es parte de su mensaje. La protección real no es frágil. No depende de condiciones perfectas. Permanece firme aunque el entorno sea difícil. La quinta planta es el lirio de la paz, la Spathiphyllum wallichi. Si las plantas anteriores son yang, activas, expansivas, dinámicas en su energía, el lirio de la paz es yin, suave, receptiva, serena, y en el Feng Shui, el equilibrio entre lo yang y lo yin es esencial para que el chi fluya de manera saludable y sostenida. Una entrada dominada solo por energías yang, plantas que crecen explosivamente, que se expanden en todas direcciones, que filtran con agresividad lo negativo, puede crear un chi demasiado tenso, demasiado activo, demasiado frenético. La prosperidad que llega en un ambiente de tal intensidad puede ser igualmente frenética. Llega rápido, se va rápido, genera estrés en lugar de bienestar. El lirio de la paz introduce el elemento de la serenidad, de la prosperidad que no solo llega sino que se queda con paz, de la abundancia que viene acompañada de equilibrio emocional, de relaciones armónicas, de la calidad de vida que el dinero solo no puede garantizar. Sus flores blancas son, en el Feng Shui, el símbolo de la pureza de intención, de la prosperidad que se busca no desde la avaricia o el miedo, sino desde el deseo genuino de una vida mejor. El lirio de la paz te recuerda, cada vez que lo ves, para qué quieres la abundancia, no por el dinero en sí mismo.
por la paz y el bienestar que el dinero bien usado puede crear. También es un purificador de aire documentado por la NASA, eficaz en la eliminación de amoníaco, benceno y formaldehído. En términos del chi, donde el potos purifica con velocidad y dinamismo, el lirio purifica con suavidad y constancia. Una es la purificación del guerrero, la otra es la purificación del sanador. Para la entrada, el lirio de la paz funciona mejor en un lugar con luz indirecta brillante. Sus hojas de verde profundo y sus flores blancas luminosas crean una estética de calma que transforma el tono de cualquier entrada. Cuando florece, que lo hace varias veces al año en condiciones adecuadas, sus flores blancas son interpretadas en el Feng Shui como momentos de especial claridad y de oportunidades que llegan con facilidad. Cuídalo con amor. El lirio de la paz es sensible a los extremos. No tolera el frío, no tolera la sequía prolongada, no tolera la luz directa intensa. Es una planta que demanda cuidado genuino y que a cambio ofrece una belleza constante y una energía de paz que transforma el ambiente de manera palpable. La sexta planta es el árbol de cítricos, que puede ser un limonero, un naranjo, un kumquat o cualquier variedad que produzca frutos. Este es el más espectacular de todos los portadores de prosperidad en el Feng Shui, y también el más exigente en términos de cuidado. Los cítricos tienen una historia en la simbología de la prosperidad que se extiende por casi todas las culturas del mundo. En China, los kumquats y los naranjos son los regalos de prosperidad más tradicionales para el Año Nuevo lunar. En el Mediterráneo, el limonero en la entrada de la casa ha sido durante siglos el símbolo del hogar próspero. En América Latina, el naranjo en flor es sinónimo de abundancia y de buena fortuna. ¿Por qué los cítricos tienen esta asociación universal con la prosperidad? Primero, por sus frutos. Los frutos de color dorado, naranja o amarillo brillante son, en prácticamente todas las tradiciones de simbolismo del color, representaciones físicas del sol, del oro, de la riqueza visible y tangible. Un árbol cargado de frutos es la imagen más directa de la abundancia que existe en la naturaleza. Segundo, por su ciclo. Los cítricos florecen, producen frutos, maduran y vuelven a florecer. Este ciclo continuo de producción es el símbolo perfecto de los ciclos naturales de la economía. El dinero que llega, que se usa, que se invierte, que genera más, que vuelve a llegar, no la prosperidad estática sino la prosperidad como proceso dinámico y circular. Tercero, por su fragancia. Las flores de cítricos tienen uno de los aromas más poderosos y más universalmente asociados con el bienestar que existen. Ese aroma activa el sistema olfativo de una manera que produce un estado mental específico. Apertura, optimismo, energía. No es accidental que los perfumistas usen los cítricos como notas de salida, las primeras notas que se perciben y las que crean la primera impresión. Los cítricos en la entrada de tu hogar crean una primera impresión olfativa de prosperidad y vitalidad que afecta el estado mental tanto de quien vive ahí como de quien llega a visitar. Para colocar un árbol de cítricos en la entrada, necesitas condiciones específicas, mucha luz, idealmente solar directa durante varias horas al día, espacio suficiente para que las raíces se desarrollen, aunque pueden vivir en macetas grandes, riego regular pero no excesivo, abono específico para cítricos durante las temporadas de crecimiento. Si las condiciones de tu entrada no permiten un cítrico a pleno sol, un kumquat o un naranjo enano en maceta puede funcionar perfectamente. Son variedades más adaptables que toleran condiciones menos ideales mientras mantengan acceso a luz suficiente. Cuando el árbol dé frutos, recoléctalos, úsalos. Regala algunos a personas queridas, que compartir los frutos de tu árbol de prosperidad es el acto de generosidad que activa el ciclo de abundancia. Ahora necesito hablarte de algo igualmente importante. Hay plantas que, según el Feng Shui, no deberían estar en la entrada del hogar, no porque sean malas plantas en sí mismas, sino porque su energía simbólica no es la adecuada para el punto más importante del chi de tu hogar. La primera son los cactus y las plantas con espinas. Los cactus son plantas extraordinarias en términos de supervivencia y de belleza, pero su estructura física, cubierta de espinas, comunica en el lenguaje simbólico del Feng Shui un mensaje muy específico. No te acerques, aléjate, peligro. Ese mensaje puede ser útil en algunas partes del hogar, como en ventanas que dan a zonas de tráfico donde la energía es muy activa y necesita ser filtrada. Pero en la entrada principal, donde queremos crear un ambiente de apertura, de bienvenida, de invitación a que lo bueno entre, las espinas envían exactamente el mensaje opuesto. El visitante que llega a una entrada con cactus espinosos
recibe, aunque no sea consciente de ello, una señal de alerta, una señal que dice que este hogar no está completamente abierto, y las oportunidades, que también llegan por la boca del chi de la entrada, reciben la misma señal. Si tienes cactus en la entrada, no los elimines. Muévelos a otro lugar del hogar o del jardín donde su naturaleza protectora sea un activo y no una barrera. La segunda son los árboles con ramas caídas o lloronas, especialmente el sauce llorón. El sauce llorón es uno de los árboles más hermosos del mundo, pero su estructura, con ramas que caen hacia abajo, hacia la tierra, comunica en el Feng Shui un movimiento descendente de la energía, hacia abajo, hacia adentro, hacia el agotamiento. Un sauce llorón frente a la entrada del hogar puede ser, simbólicamente, un drenaje constante de la energía del chi, como si la boca del río tuviera una corriente que en lugar de traer agua desde el exterior, la estuviera drenando constantemente hacia afuera. El simbolismo del nombre también importa, llorón. Las palabras que usamos para describir las cosas afectan nuestra relación subconsciente con ellas. Un árbol que se llama llorón, aunque sea por la forma de sus ramas, no es el guardián que queremos para el punto más importante de nuestro hogar. La tercera son las plantas descuidadas o en mal estado. Esta es la advertencia más importante de todas. Una planta en la entrada del hogar que está marchita, enferma, con hojas amarillas caídas, con tierra seca y descuidada, es peor que no tener ninguna planta. ¿Por qué? Porque el estado de las plantas de tu entrada comunica algo a todos, incluyendo a tu propio inconsciente, cada vez que las ves. Una planta descuidada dice: en este hogar, las cosas vivas no reciben cuidado, los seres vivos aquí no prosperan. Lo que se planta con esperanza se descuida con el tiempo. Esa es una historia que tu mente registra subconscientemente cada vez que entras a tu hogar. Y las historias que tu mente registra en la entrada, el primer punto de transición entre el exterior y el interior, tienen un peso especial sobre el estado mental con el que vives dentro de ese espacio. Si tienes plantas en la entrada que están en mal estado, la primera acción no es comprar nuevas plantas, es recuperar las que tienes, si aún es posible. Remover las hojas muertas, regar con constancia, abonar, darles la luz que necesitan. Si no es posible recuperarlas, es mejor retirarlas y comenzar de nuevo que mantener símbolos de descuido y de muerte en el punto más importante de tu hogar. Una planta sana y bien cuidada es siempre mejor que 6 plantas descuidadas. Ahora quiero hablarte de las prácticas simbólicas que potencian el efecto de las plantas en la entrada de tu hogar. La primera y más importante es la intención al cuidarlas. Cuando riegas una planta en la entrada de tu hogar, no lo hagas de manera mecánica. Hazlo conscientemente. Hazlo con la intención de nutrir el símbolo vivo de tu prosperidad. Di mentalmente o en voz baja, mientras el agua fluye hacia las raíces: esta planta crece y con ella crece mi abundancia. Esta planta está sana y con ella está sana mi prosperidad. Esta práctica de intención no requiere más tiempo del que ya dedicas al riego. Solo requiere presencia. Solo requiere que durante los 30 segundos que dura regar cada planta, tu mente esté presente en ese acto y no en el trabajo del día o en el problema de la tarde. La segunda práctica es la limpieza regular del espacio alrededor de las plantas. Las hojas caídas, la tierra derramada, el polvo acumulado en las macetas, los objetos desorganizados alrededor de las plantas, todo eso afecta el chi del espacio. El Feng Shui es extraordinariamente claro en esto. El orden y la limpieza no son estéticos, son energéticos. Un espacio limpio y ordenado tiene un chi de claridad y de flujo. Un espacio desordenado tiene un chi de bloqueo y de estancamiento. Dedica 5 minutos semanales a limpiar el área de la entrada donde están tus plantas. Retira las hojas muertas inmediatamente cuando aparezcan. Limpia el exterior de las macetas con un paño húmedo. Asegúrate de que el área alrededor de las plantas esté libre de objetos sin propósito. Ese pequeño esfuerzo de 5 minutos semanales tiene un retorno energético desproporcionado. La tercera práctica es la orientación de las macetas. En el Feng Shui, la orientación de los objetos importa. Para las plantas de prosperidad en la entrada, la regla general es que las macetas deben estar en un plano ligeramente superior al nivel del suelo. Sobre una base, sobre un pedestal pequeño, sobre una repisa. Esta elevación simbólica comunica que la prosperidad en tu hogar no está pisoteada ni ignorada. Está elevada, está en una posición de honor. No necesitas una base elaborada. Puede ser un ladrillo, un trozo de madera, una maceta invertida de menor tamaño. Lo que importa es la elevación, aunque sea de pocos centímetros.
La cuarta práctica es el ritual de activación al plantar. Cuando coloques una nueva planta de prosperidad en la entrada, tómate un momento para establecer la intención. Sostén la planta en tus manos y di: te planto como símbolo de la prosperidad que doy la bienvenida a mi vida. Con cada nueva hoja que brotas, mi abundancia crece también. Eres bienvenida a este espacio. Esta declaración establece una relación consciente entre tú y el símbolo vivo que acabas de plantar, y esa relación cambia cómo lo cuidas, cómo lo notas y cómo su estado te habla sobre tu propia energía de prosperidad. La quinta práctica es observar las plantas como mensajeros. El estado de las plantas de prosperidad refleja el chi de tu vida, no como causa, sino como espejo. Una planta que de repente pierde hojas o languidece sin razón aparente puede ser un indicador de que algo en tu energía de prosperidad necesita atención. Revisa tus finanzas. Considera si hay algo que has estado evitando. Y cuando la planta responda a tus cuidados y vuelva a crecer, tómalo como señal de que el chi de tu prosperidad también está respondiendo. Quiero contarte sobre Carmen y su limonero. Carmen vivía en un apartamento de segundo piso, con una terraza pequeña frente a la entrada. No tenía jardín, no tenía espacio para grandes árboles, pero tenía esa terraza y tenía un balcón que daba a la entrada del edificio. Llevaba 2 años en ese apartamento con una situación económica que describía como siempre en el límite, no en crisis dramática, pero nunca con holgura, siempre mirando los precios, siempre calculando, siempre con la sensación de que faltaba un pequeño margen de respiro. Una vecina mayor, que había llegado de un pueblo pequeño donde el limonero en la entrada era una tradición que nadie cuestionaba, le regaló un limonero enano en una maceta mediana. Le dijo simplemente: ponlo en la entrada de tu terraza, cuídalo y observa. Carmen lo puso, lo cuidó, y el limonero, para su sorpresa, prosperó con una rapidez que ella no esperaba. En pocos meses tenía flores, y después frutos, pequeños y ácidos y amarillos como el sol. Carmen no puede decir que el limonero fue la causa de lo que pasó después, pero lo que pasó fue que en el año siguiente a haber colocado ese limonero, su situación económica cambió de manera gradual pero consistente. Un aumento de sueldo que llevaba tiempo solicitando fue finalmente aprobado. Luego, un cliente para quien hacía trabajos freelance la contrató de manera fija con un contrato que duplicó sus ingresos del trabajo secundario. Y al final de ese año, por primera vez en mucho tiempo, tenía no solo suficiente sino algo sobrante para ahorrar. ¿Fue el limonero? Lo que Carmen dice es esto: no sé si fue el limonero. Lo que sí sé es que verlo cada mañana cuando salía de casa me recordaba que yo había plantado algo que crecía, que yo estaba cuidando algo vivo que me respondía. Y eso me hacía sentir capaz de cuidar también otros aspectos de mi vida con el mismo cuidado. Fue como si el limonero me enseñara que las cosas crecen cuando las cuidas. Y yo empecé a cuidar más cosas. Eso es exactamente el corazón de todo lo que hemos explorado hoy. Las plantas en la entrada de tu hogar no son objetos mágicos que producen dinero de la nada. Son instrumentos de transformación del entorno, que a su vez transforma el estado mental de quien vive en ese entorno. Y el estado mental determina las decisiones que tomas, las oportunidades que reconoces, la manera en que te presentas al mundo, la confianza con la que negocias, con la que pides, con la que recibes. Un hogar cuya entrada irradia vida, cuidado, vitalidad, orden y belleza natural, crea en sus habitantes un estado mental de posibilidad, de apertura, de que las cosas buenas pueden suceder y de que el entorno donde vives las apoya. Un hogar cuya entrada está descuidada, marchita, desordenada, sin vida o con símbolos de agotamiento, crea exactamente el estado mental contrario. Tú eliges cuál de esas dos versiones quieres que sea la tuya. Y la buena noticia es que esa elección está al alcance de prácticamente cualquier persona. Las plantas de las que hemos hablado hoy no son raras ni costosas. El potos dorado puede conseguirse por unos pocos pesos en cualquier vivero. La planta serpiente sobrevive condiciones que matarían a cualquier otra planta. El lirio de la paz puede propagarse desde una planta madre con facilidad. La jade crece lentamente pero crece sin parar durante décadas. El costo de transformar la entrada de tu hogar con plantas de prosperidad es mínimo. El retorno, en términos de cómo te sientes cada día al salir y al entrar de casa, en términos del estado mental desde el que vives tu vida, en términos de las decisiones que ese estado mental te permite tomar, ese retorno es infinitamente mayor. Antes de que te vayas, hay 4 cosas que te pido. La primera,
Escribe en los comentarios cuál de las 6 plantas sientes que es la que necesita tu entrada ahora mismo, no la que suena más impresionante, la que tu intuición señala como la correcta para ti en este momento. Esa respuesta intuitiva es tu chi hablándote. La segunda, si tienes plantas en la entrada que están en mal estado, este es tu llamado de acción. Esta semana, dedica tiempo a recuperarlas si es posible o a retirarlas con gratitud si no lo es. No lo dejes para el próximo mes. La tercera, comparte este video con alguien cuya entrada de casa, ya sea de hogar o de negocio, sientes que podría beneficiarse de esta transformación. Esa acción de compartir es en sí misma un acto del chi de la abundancia. Cuando das valor a otros, el circuito de valor hacia ti también se activa. Y la cuarta, vuelve en 30 días con un comentario que diga qué planta elegiste, dónde la colocaste y qué cambios has notado. Puede ser en el ambiente de la entrada, puede ser en cómo te sientes al llegar a casa, puede ser en algo más concreto e inesperado. Los testimonios de quien actúa son los más poderosos que existen. Tu hogar merece una entrada que diga lo que quieres que tu vida diga. Viva, cuidada, próspera, abierta a todo lo bueno que está destinado a llegar.